Hoy realizaremos el estudio analítico de una función real a partir de su gráfico. El primer apartado pide dominio y signo de las imágenes. Para ver el dominio basta con mirar la gráfica y analizar dónde o en qué punto no tenemos imágenes. Y eso ocurre en el punto real -2. Por lo tanto, vamos respondiendo de esta manera. El apartado A, que es el dominio, podemos asegurar que el dominio de nuestra función es el conjunto de todos los reales salvo el valor -2. Acá lo que estamos utilizando es ciertos elementos de la lógica simbólica. El conjunto de los reales, esto representa la diferencia de conjuntos, o sea, el conjunto de elementos que está en el primer conjunto, pero no en el segundo. A continuación, el ejercicio pide el esquema de signo de las imágenes. Para eso, nuevamente nos remitimos al bosquejo gráfico y nos tenemos que fijar cuál es el comportamiento de la curva con respecto al eje de las X. O sea, para qué elementos tenemos imágenes positivas o negativas o como corresponda. En ese sentido, hacemos un boceto de lo que tenemos por acá. Nuestra función cumple con las siguientes condiciones. ¿Cuáles son los elementos que tenemos? Bueno, tenemos por acá a considerar el punto de no existencia, o sea, nuestra asíntota vertical, el valor 1 y el valor 3, que son respectivamente las raíces de nuestra expresión, o sea, los puntos de intersección de la curva con el eje de las X. Por lo tanto, esos son los valores que vamos a colocar en la representación. -2, el valor 1 y el valor 3. Un orden posible, recomendable, es luego de esto asignarle la situación de cada elemento dentro del eje. Me refiero a quién es raíz, quién es el dominio y así sucesivamente. Acabamos de decir que tuvimos que sacar el -2. Por lo tanto, el -2 va a ser nuestro punto de no existencia. Ahí la función no existe, este conjunto no tiene imágenes. Luego, dijimos que los valores 1 y 3 representan las raíces, o sea, los puntos de intersección de la curva con el eje X. Por lo tanto, se consideran ceros de la función. Y nos fijamos cómo es el comportamiento de la curva. Para valores mayores a 3, o sea, de 3 a más infinito, la curva tiene imágenes negativas, que se representa de esa manera. En el intervalo 1, 3, la curva está por encima del eje, o sea, tiene imágenes positivas, cuya representación es de esa forma. En el intervalo -2, 1, las imágenes están por debajo, o sea, las imágenes son negativas, por lo tanto, lo representamos con los respectivos menos. Y para los valores que están en el intervalo de menos infinito a -2, podemos observar que la curva está toda por encima del eje, o sea, tiene imágenes positivas. Hasta ahí, todo lo relativo a nuestro esquema de signos de la función. Luego pide completar estos siguientes límites que tenemos por acá. Para responder el apartado B de nuestro ejercicio, lo que tenemos que hacer es remitirnos a la gráfica nuevamente. El primer límite que nos pide es cómo se comporta la curva a medida que nos acercamos a -2 por la izquierda, o sea, en este semientorno que tenemos acá, acercándonos a -2 en este sentido. Observando la gráfica, vemos que las imágenes que toma la curva a medida que nos acercamos al -2 es en sentido positivo. Por lo tanto, podemos asegurar que ese límite da más infinito. En cambio, el apartado 2 pide cuál es el límite de la curva cuando x tiende a -2 por derecha. O sea, nos estamos acercando en el semientorno derecho, caminando para allá, entre comillas. O sea, tratando de analizar cómo se comporta nuestro dibujo a medida que nos acercamos a -2 por este lado. Y evidentemente la curva está por acá abajo. O sea, las imágenes que vamos obteniendo son cada vez más cerquita a -2, pero por valores menores a -2. Eso se puede escribir de esta manera. Tiende a -2, pero por izquierda. -2 menos.
popularmente conocido como menos 2 por abajo. El siguiente límite dice analizar el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasa a la curva a medida que vamos en este sentido, en el eje de las x? Y el dibujo toma valores cada vez mayores entre sí, en términos positivos. Por lo tanto, esto podemos asegurar que es más infinito. Por último, queremos ver qué le pasa a nuestra curva cuando le damos valores tendiendo a más infinito, o sea, en el eje de las x vamos hacia allá. ¿Qué le pasa a la curva? Tener cuidado con esto. La curva nunca pasa del valor menos 1, o sea, en la medida que nosotros tomamos valores cada vez más grandes en términos absolutos, en este sentido, la curva se acerca al valor menos 1 por valores mayores a menos 1. O sea que el resultado final va a ser menos 1 por derecha. Y por ahí queda terminada la parte B del ejercicio. En la parte C pide realizar el esquema de signos de f', o sea, realizar el esquema de signos de la derivada. Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta cómo es el comportamiento de la curva, pero en función a crecimiento o decrecimiento, o sea, de la existencia de eventuales máximos o mínimos relativos. En este caso tenemos un caso particular que es este. Acá la función decrece hasta un cierto punto, luego vuelve a crecer. Esto es claro. En este caso particular, la función decrece hasta un cierto punto, que en el ejercicio no está especificado, pero vamos a suponer que esto fuera un menos 1. Luego comienza a crecer indefinidamente hasta el valor 2 y nuevamente comienza a decrecer. Bueno, eso se puede esquematizar en forma relativamente similar, dije no igual, similar al esquema de signos de la función. Pero hay que tener cuidado que el esquema de signos de la función es específicamente en relación a cómo se comporta el dibujo en función del eje de las x. En cambio, la derivada tiene que ver específicamente con la existencia de extremos relativos o extremos absolutos de la función. Signo de f' tiene una interpretación muy particular, la interpretación del signo de la derivada. Como dijimos que tenemos que tener en cuenta los posibles extremos de la función, nos fijamos en los crecimientos o decrecimientos. En este caso, el primer elemento trascendente en relación al decrecimiento es el valor menos 3. Tenemos un punto particular, el menos 2. Hay un elemento que no está del todo claro en el bosquejo, vamos a asumir que es un menos 1, y luego el otro trascendente es el valor 2. Observar que estos puntos no necesariamente están en el eje de las x, sí en relación a los extremos de la función. En el valor menos 2 tenemos algo similar a hoy. En el valor menos 2, esto sigue siendo un punto de no existencia, de todas formas. Menos 3, observar que la curva con respecto a menos 3 tiene un cierto comportamiento de un lado y luego tiene otro cierto comportamiento y ahí hay imágenes. Eso para la derivada es un 0 o una raíz de la derivada. El menos 1, que es este punto que debería estar anotado por acá, la función también tiene imágenes. Es un 0. Y lo mismo pasa en 2. Ahora, ¿cómo se analiza esto? Se analiza de otra forma, ¿no? Se analiza de una forma un poco distinta de cómo lo hicimos con respecto a la función f de x, o sea, el signo de la función. Vemos que a la izquierda de menos 3 la curva desciende, la curva decrece. Eso para la derivada lo escribimos con signos negativos. Luego, a partir de menos 3, o sea, a partir de este punto, la curva comienza a crecer. ¿Qué pasa? Desde menos 2 hasta el punto menos 1, que está por acá, la curva decrece. O sea que por acá tenemos nuevamente elementos negativos.
En el intervalo que tenemos entre -1, repito que es este -1 que estaría por acá, entre -1 y 2, la curva crece. Llegó hasta acá y tenemos un crecimiento hasta 2. Ese crecimiento hasta 2 lo indicamos con signos positivos. Y luego, de 2 a más infinito, la curva decrece. Por lo tanto, del otro lado de 2, la curva tiene este comportamiento. Hemos terminado el análisis de la función a partir de su bosquejo gráfico.